Una de las aplicaciones de nuestras derivadas parciales tiene relación con determinar máximos y mínimos y problemas de optimización, con o sin restricciones. Vamos a partir revisando lo que son los problemas de optimización sin restricciones, que en cuanto al desarrollo se parecen un poco a lo que uno hacía en optimización en funciones de una variable, ¿ya? Entonces, primero comprender qué es lo que es un máximo o qué es lo que es un mínimo. Una función admite un máximo, por ejemplo, de dos variables, si en un puntito, si la imagen de ese punto x0 y 0 es siempre mayor o igual que la imagen de cualquier punto en el dominio. Ahí hablamos de que tenemos un máximo. Y sería un mínimo si la imagen de ese puntito x0, y sub 0 es siempre menor o igual que la imagen de cualquier punto que está en el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, considere una función f definida de un subconjunto de R2 a R. Entonces, f admite un mínimo absoluto, ¿sí? En su dominio, sí y solamente sí ese puntito, cuando yo le aplico la función, es menor que cualquier otro punto, obviamente distinto al x0 y 0 evaluado en la función. Y admite un máximo absoluto si ese puntito evaluado en la función es mayor que cualquier otro punto, obviamente distinto de x0, y sub 0. Entonces tenemos máximos locales, máximos absolutos, mínimos absolutos. ¿Sí? Entonces, también podemos definir máximos y mínimos relativos, ¿cierto? Teníamos absolutos o locales. Locales o relativos son exactamente iguales, ¿sí? Por ejemplo, considere una función f de dos variables, ¿cierto? Definida por f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos observar que el puntito 0,0 es un mínimo absoluto de esta función. Cualquier otro punto que nosotros reemplacemos en la función, ¿cierto? Como es x cuadrado más y cuadrado, si no es 0,0, nos va a dar un valor positivo. Por lo tanto, el 0,0 sería un mínimo absoluto de nuestra función de dos variables, ¿sí? Porque para cualquier elemento distinto del 0,0, al evaluar nos va a quedar positivo. ¿Sí? Entonces, vamos con una definición porque queremos encontrar algún tipo de mecanismo que nos permita determinar máximos y mínimos, así como lo hacíamos en funciones de una variable. Entonces, considere f una función de dos variables, ¿sí? Con primeras y segundas derivadas parciales continuas en el conjunto de trabajo y vamos a definir lo que es un punto crítico, lo mismo que hacíamos con las funciones de una variable. En las funciones de una variable, un punto crítico era aquel punto que anulaba la primera derivada. Pero como tenemos una función de dos variables, no hay una derivada, tenemos dos derivadas parciales, dos primeras derivadas parciales. Por lo tanto, un puntito A, B va a ser un punto crítico si al evaluar en la derivada de f respecto de x y en la derivada de f respecto de y, ese puntito nos da cero. Ahí tendríamos un punto crítico. Por ejemplo, si consideramos la función de dos variables f de x, y igual a 6x cuadrado más 3y cuadrado menos 6xy más 15x menos 9y más 1, entonces, si yo calculo la primera derivada parcial de f respecto de x, nos va a quedar 12x menos 6y más 15. Si calculo la primera derivada parcial de f respecto de y, entonces tengo 6y menos 6x menos 9. Si yo quiero encontrar los puntos críticos, lo que tengo que hacer es formar un sistema. Ahora hay que tener mucho cuidado porque no siempre nos va a dar un sistema lineal. En este caso particular, vamos a tener un sistema lineal que podemos resolver fácilmente, que sería igualar la primera derivada parcial de f respecto de x a 0 y la primera derivada parcial de f respecto de y también la igualamos a 0. Con eso entonces vamos a tener un sistema, que en este caso sería un sistema lineal. ¿Cuál sería? 12x menos 6y más 15 igual 0, ¿sí? Que era la primera derivada parcial de f respecto de x igual 0. Y
6x, bueno, perdón, 6y menos 6x menos 9 igual 0. Si uno resuelve este sistema, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dijimos, tenemos que igualar las primeras derivadas parciales a 0 y poder resolver el sistema. En este caso, obtenemos lo siguiente. Si combinamos la ecuación 1 con la ecuación 2, nos va a quedar que 6x más 6 vale 0. Por lo tanto, el x vale menos 1. Y si el x vale menos 1, reemplazamos el valor de x por menos 1 en la primera ecuación y obtenemos que y vale un medio. Por lo tanto, en este caso, la función tiene solamente un punto crítico. Y ese punto crítico sería exactamente el puntito menos 1,1 medio. Si hubiéramos tenido varios valores de x, por ejemplo, x igual 1, x igual 3 e y igual 1, entonces los puntos críticos habrían sido 1, bueno, voy a poner 1,10, 1,10 y 3,10, porque hay que hacer todas las posibles combinaciones que yo tenga de x y de y. En este caso particular, como tengo solamente un valor de x y un valor de y, entonces tengo solamente un punto crítico. Entonces, haciendo la analogía con las funciones de una variable, cuando uno quería encontrar máximos y mínimos, encontrábamos los puntos críticos que eran los candidatos a generar máximos y mínimos. Y eso lo hacíamos igualando la primera derivada a cero. Aquí, como tengo varias primeras derivadas parciales, tengo entonces que igualar, cuando son de dos variables, las dos primeras derivadas parciales a cero, ¿sí? Entonces, para poder después clasificar estos puntos críticos en máximos o en mínimos, vamos a utilizar el concepto de Hessiano, ¿sí? Y el Hessiano, ¿qué es lo que es? Es una matriz que se forma con las segundas derivadas parciales de la función ordenadas de la siguiente manera, ¿sí? Ustedes ya lo utilizaron en el taller, es la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado en la primera posición, en la 1, 1, en la posición 1, 2, la segunda derivada parcial de f respecto de x y de y, y después tenemos en la segunda fila, primera posición, es decir, la posición 2, 1, segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x y segunda derivada parcial de f respecto de y cuadrado. Ese es el hessiano. Este caballero me va a ayudar a poder clasificar los puntos críticos. Vamos a ver un teorema y después vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar a comprender cómo utilizar el hessiano en la clasificación de puntos críticos. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x, y igual a x cubo más y cubo menos 2xy más 5, ahí tengo una función de dos variables. Entonces, si yo quiero calcular el hessiano de esta función, debo calcular las segundas derivadas parciales. Partimos con las primeras derivadas parciales. Derivar f respecto de x, 3x cuadrado menos 2y, derivar respecto de y, 3y cuadrado menos 2x. Entonces, la segunda derivada parcial de f, tengo que derivar la primera respecto de x, entonces me va a quedar 6x. Si quiero derivar ahora respecto de x y de y, puedo derivar la primera derivada parcial de f respecto de x y después de y, o derivar respecto de x la derivada de f respecto de y. Recuerden que las derivadas parciales conmutan, entonces derivar primero de x y después de y da lo mismo que derivar primero de y y después de x. Eso me da entonces menos 2. Y por último, la segunda derivada parcial de f respecto de y sería entonces derivar 3y cuadrado menos 2x respecto de y. Y eso me da 6y. ¿Sí? Y como dijimos, las derivadas parciales conmutan, así que no tengo para qué calcular la derivada parcial de f respecto de y de x. Basta con que calcule una sola porque siempre me da lo mismo cuando las derivadas parciales son continuas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la matriz hessiana? Es ordenar exactamente las segundas derivadas parciales. Por eso las calculé en este orden. Derivada parcial de f respecto de x cuadrado, la segunda respecto de x y de y la de i cuadrado. Entonces va
Segunda derivada parcial de f respecto de x, primera posición, 6x. Segunda derivada parcial de f respecto de y en la posición 2, 2, y las derivadas cruzadas van en la diagonal no principal, ¿sí? Ahí tengo la matriz hessiana. Siempre se calcula de la misma manera. Entonces, ella nos va a ayudar a través de un teorema a poder clasificar nuestros puntos críticos. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema. Dice, considere una función de dos variables con primeras y segundas derivadas parciales continuas en su dominio. Y pensemos que esta función tiene un punto crítico a, B. Entonces, si el determinante del hessiano, lo voy a definir más adelante, pero este d de x, E, I es el determinante del hessiano. Si yo tomo el hessiano, le calculo su determinante, eso me va a dar una función de dos variables. Si yo la evalúo en mi punto crítico, aquí tengo un pequeño error de redacción, déjenme cambiar el punto eh, crítico, porque el punto crítico debiera ser x0, y sub 0, ¿sí? Si yo entonces evalúo el punto crítico en el determinante del hessiano y eso me da positivo, y la segunda derivada parcial de f respecto de x en este punto crítico es negativo, entonces tengo un máximo en ese punto. En cambio, si mi determinante es positivo, ¿ya? Y la segunda derivada parcial respecto de x en el punto crítico es positivo también, entonces f admite un mínimo en ese puntito. Ahí tengo como que debe determinar los máximos y los mínimos de una función. Y si yo tengo que el determinante en el punto crítico me da menor que cero, entonces en ese caso hablamos de que no tengo ni máximo ni mínimo y uno lo clasifica entonces como punto silla. ¿Por qué punto silla? Porque la función, si uno la pudiera graficar localmente en ese punto, sería más o menos así como una silla de montar. ¿Es mínimo? Ah, no, parece que es máximo. No, no es ni máximo ni mínimo. Por eso que se llama punto silla cuando yo estoy trabajando en un puntito donde el determinante del hessiano es menor que cero, ¿sí? Ahora, si el determinante, ¿cierto?, del hessiano es cero, entonces lamentablemente yo no puedo decidir qué pasa con ese punto crítico. No podemos determinar la naturaleza. Ahí tendríamos posiblemente que usar algún software computacional que nos ayude a poder graficar esta función, ¿cierto? Determinar la gráfica, una función que está en R3. Entonces, no es tan fácil ahí poder hacer la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, este teorema me ayuda entonces a poder clasificar los puntos críticos. Importante, como yo les decía, el D, en lo que yo había mencionado, era el determinante del hessiano. Como es una matriz de orden 2, es muy simple. Es el producto de las segundas derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y, menos la derivada parcial cruzada al cuadrado. Ese es el determinante del hessiano, que en algunos casos también le llaman hessiano en algunos textos, ¿sí? Pero es la matriz hessiana y el determinante del hessiano, ¿sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una función de dos variables, 2x cuadrado más y cuadrado más 8x menos 6y más 20. Entonces determinemos los puntos críticos y veamos si es que tiene extremos, si los puedo clasificar. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder determinar si una función tiene máximos o mínimos o puntos silla es calcular las primeras derivadas parciales y después igualarlas a cero. Después, calcular las segundas derivadas parciales para poder formar el hessiano. Entonces, para ordenarnos, vamos a calcular primeras y segundas derivadas parciales. Primera derivada parcial de f respecto de x, 4x más 8, o sea, la segunda derivada que sería derivar f respecto de y, 2y menos 6. Ahora, segunda derivada parcial de f respecto de x, 4.
La derivada parcial mixta sería, bueno, todavía no, la segunda derivada parcial de f respecto de i sería 2 y la mixta sería 0, porque si yo derivo la primera respecto de i, eso me da 0, o si derivo de f a de i respecto de x también me da 0. Así que ahí tengo las primeras y las segundas derivadas parciales, ¿sí? Por lo tanto, parece que me adelanté mucho, ahí sí. Entonces, el único punto crítico que yo puedo obtener de esta función sería igualando 4x más 8 a 0 y 2y menos 6 a 0. Si yo igualo 4x más 8 a 0, me da menos 2. Y si yo igualo 2y menos 6 a 0, el y me da 3. Por lo tanto, tengo solamente un punto crítico, que sería el menos 2,3. Si yo evalúo ese punto crítico en el determinante del hessiano, que dijimos que era segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado evaluada en el punto crítico por segunda derivada parcial de f respecto de y en el punto crítico, menos la derivada parcial cruzada evaluada en el punto crítico al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? Recordemos que tengo que multiplicar el 4 con el 2, eso me da 8, y la derivada parcial mixta me da 0 al cuadrado, 0. Eso me da 8, me da entonces positivo. Cuando el determinante del punto crítico es positivo, ahí tengo que hacer un análisis más, porque podría ser un máximo o podría ser un mínimo. ¿Qué me va a determinar si es máximo o mínimo? La segunda derivada parcial de f respecto de x. En este caso, la segunda derivada parcial de f respecto de x es 4, es positivo, entonces, determinante positivo, segunda derivada parcial respecto de x positiva en el punto, entonces tengo un mínimo. Si me hubiese dado negativo, entonces tengo determinante positivo, segunda derivada parcial negativa, hubiéramos tenido un máximo en vez de un mínimo. Y si tengo la fortuna de que al derivar, o sea, al evaluar en el determinante me da negativo, automáticamente sería punto silla y ahí no tengo que hacer ningún análisis extra. El análisis de la segunda derivada de f respecto de x solamente lo realizo cuando el determinante me da positivo. ¿Sí? Veamos entonces otro ejemplo. Considere f de x, y igual a x cubo más y cubo más 3xy menos 6. Determine los puntos críticos de f y clasifíquelos en máximos, mínimos o punto silla. Entonces, recordemos, lo primero que yo debo hacer es calcular las primeras y las segundas derivadas parciales de mi función f. ¿Sí? Entonces, primera derivada parcial de f respecto de x, 3x cuadrado más 3y. Segunda derivada parcial de f respecto de y, 3y cuadrado más 3x. Si calculamos ahora las segundas derivadas parciales, f respecto de x cuadrado me da 6x, f respecto de y cuadrado me da 6y, y f respecto de x y de y me da 3, y f respecto de y de x también me da 3. Entonces, vamos a determinar nuestros puntos críticos. Entonces, lo que tengo que hacer es igualar f respecto de x a 0 y f respecto de y igual a 0. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado porque aquí, ¿qué es lo que está pasando? Me está entregando un sistema. Ya no es lineal, así que no es tan fácil resolverlo. Entonces, de la primera ecuación tenemos que el y es igual a menos x cuadrado. Si yo reemplazo entonces el y igual a menos x cuadrado en la segunda ecuación, entonces voy a obtener la siguiente ecuación. X a la cuarta más x igual 0. Ups, complicada esa ecuación porque está a la cuarta. Entonces vamos a factorizar por x y me va a quedar x por x más 1 por x cuadrado menos x más 1. ¿De dónde sale eso? Muy simple. Yo tengo x por x cubo más 1. ¿Ya? Entonces aquí tengo suma de cubos y la suma de cubos era x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Entonces lo que hice fue factorizar esa suma de cubos. Recuerden que hay dos factorizaciones importantes, la suma de cubos y la diferencia de cubos. Por lo tanto, nuestro tercer factor jamás puede ser 0
Es un factor cuadrático con discriminante negativo, así que no es cero. Así que la única opción es que el x sea cero o x más uno sea cero, es decir, el x vale cero o el x vale menos uno. Así que el x puede tomar dos valores. Entonces, vamos a hacer el análisis para cada punto crítico. Entonces, para cada punto crítico tenemos que calcular el determinante del hessiano en el punto crítico, ver si eso es positivo o negativo. Y si es positivo, analizar qué pasa con la segunda derivada parcial en ese punto para saber si es máximo o mínimo. Si calculamos la segunda derivada parcial de f respecto de x, me da menos 6. ¿Sí? El determinante evaluado en 0, 0 me da negativo, me dio menos 9. ¿Sí? Entonces, si el determinante da negativo, automáticamente tenemos un punto silla. ¿Sí? Entonces, el 0, 0 es un punto silla. Ahora, el menos 1, menos 1 podría ser punto silla, podría ser un máximo, podría ser un mínimo. No lo sabemos. Veamos con el análisis de menos 1, menos 1. Evaluamos y nos va a quedar entonces menos 6. Y si evalúo en el determinante, entonces me queda menos 6 por menos 6 sería 36 y 3 al cuadrado 9 me da 27. Como es positivo el determinante en ese punto, lo que yo tengo entonces es que este puntito tiene el chance de ser un máximo o ser un mínimo. Pero la segunda derivada parcial de f respecto de x en el punto crítico me dio menos 6. Ah, me dio negativo. Por lo tanto, tengo que nuestra función f admite un máximo en ese punto. Entonces, importante, cada vez que yo quiera clasificar los puntos críticos de una función de dos variables, lo que yo tengo que hacer entonces es calcular primeras derivadas parciales, segundas derivadas parciales. Con las primeras encuentro los puntos críticos y con la segunda voy construyendo la matriz hessiana, el determinante del hessiano y aplicamos nuestro teorema para saber si ese punto crítico es un máximo o es un mínimo. Si el determinante del hessiano en el punto crítico me da negativo, automáticamente punto silla. Si el determinante del hessiano en el punto crítico me da positivo, debo analizar qué pasa con la segunda derivada parcial de f respecto de x para saber si me da positivo, tengo entonces un mínimo y si me da negativo, entonces me da un máximo. Considere el siguiente ejercicio. Se considere f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado sobre 2 más 4x menos 3y más 1. Determine los puntos críticos de f y clasifíquelos en máximos, mínimos o puntos silla. Vamos entonces con la solución. Entonces, observe. Recuerde, lo primero que tenemos que hacer es calcular primeras y segundas derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x sería derivar nuestra función respecto de x. Si derivo el x cuadrado, me va a quedar entonces 2x. Si derivo y cuadrado medios, eso me da 0. Si derivo menos 3y, me da 0. Si derivo el 1, me da 0. Si derivo el 4x respecto de x, me da 4. Ahora calculamos la derivada parcial de f respecto de y. Si derivo x cuadrado respecto de y, me da 0. Si derivo 4x respecto de y, me da 0. Si derivo y cuadrado medio sobre respecto de y, eso me va a dar y. Y si derivo menos 3y respecto de y, me da menos 3. Listo. Vamos ahora con la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado, que sería derivar 2x más 4 respecto de x. Y eso entonces me va a dar 2. Después, segunda derivada parcial de f respecto de y cuadrado. Sería derivar y menos 3 respecto de y. Eso me da 1. ¿Sí? Y me falta entonces la segunda derivada parcial de f respecto de x y respecto de y, que sabemos que es lo mismo que la segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x. ¿Sí? ¿Y eso cómo se calcula? Derivo 2x más 4 respecto de y o derivo y menos 3 respecto de x. Y ustedes se dan cuenta que eso les da 0. Entonces, ahora,
Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Igualamos la derivada parcial de f respecto de x a cero y la derivada parcial de f respecto de y también la igualo a cero. Si hago eso, entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos un sistema que puede ser complejo, puede ser simple. Bueno, eso va a depender claramente de las primeras derivadas parciales. En este caso particular me va a quedar 2x más 4 igual 0 y menos 3 igual 0. Tengo entonces un sistema. En este caso es un sistema muy simple y nosotros podemos entonces determinar de la primera ecuación que el x vale menos 2. El 4 pasa al lado derecho negativo y 4 sobre 2 menos 2. Y de la segunda ecuación y es igual a 3. Entonces, único punto crítico sería el puntito menos 2,3. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? El hessiano evaluado en x, y, recordemos que sería una matriz de orden 2 por 2, que sería fxx, fxy, fii, perdón, fix y fii. En este caso, sería la siguiente matriz. ¿Cuál sería? Fxx nos dio 2. Sería 2, fxy nos dio 0, fix también nos dio 0 y fii nos dio 1. Ahí tengo entonces la matriz hessiana. Por lo tanto, teniendo la matriz hessiana, podemos calcular nuestro determinante. Entonces, el determinante en un puntito x, y va a ser entonces el determinante de la matriz 2, 0, 0, 1. Y eso nos da exactamente 2. Entonces, observe que el determinante evaluado en nuestro punto crítico, nuestro único punto crítico era menos 2,3. Es decir, esto nos da 2 y esto es mayor que 0. Como el determinante evaluado en mi punto crítico me da mayor que 0, entonces yo tengo la posibilidad de que este punto crítico sea un máximo, de hecho, genere un máximo o genere un mínimo, ¿sí? Pero para poder analizar eso, debo determinar qué pasa con el signo de la segunda derivada parcial de f respecto de x en este punto crítico. Y la segunda derivada parcial de f respecto de x, en este caso, es constante. Es siempre 2. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 2, que también es mayor que 0. Entonces, determinante mayor que 0. Segunda derivada parcial de f, también mayor que 0. Entonces, con estas dos, ¿cierto? Estos dos datos, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, déjenme escribir muy junto ahí. Por lo tanto, f admite un mínimo en el puntito menos 2,3. Y ahí tenemos entonces la solución de la clasificación de los puntos críticos, que para esta función había solamente un punto crítico, ¿sí? Pero la metodología de trabajo es exactamente la misma. Es decir, yo analizo mis primeras, bueno, calculo mis primeras y segundas derivadas parciales, ¿sí? Después, ¿qué es lo que hago? Determino los puntos críticos, después calculo el hessiano, calculo su determinante y evalúo los puntos críticos en ese determinante. Me da positivo, entonces lo que tengo es la posibilidad de tener un máximo o un mínimo. Si me da negativo, automáticamente sería punto silla.
¿sí? Sigamos, a ver. Vamos con otro ejercicio. Dice, considere f de x, y igual a 5x cuadrado menos y cuadrado más 3xy menos x más 1. Determine los puntos críticos de f y clasifíquelos en máximos, mínimos o puntos silla. Entonces, vamos con la solución del ejercicio. Entonces, observe lo siguiente. La derivada parcial de f respecto de x sería entonces derivar nuestra función 5x cuadrado menos y cuadrado más 3xy menos x respecto de x. En este caso, si derivo 5x cuadrado, me va a quedar 10x. Si derivo y cuadrado, eso me va a dar 0. Si derivo ahora 3xy, pero respecto de x, eso me va a dar entonces 3y más 3y. Y si derivo menos x respecto de x, me da menos 1. Ahora vamos con la derivada parcial de f respecto de y. Si derivo entonces 5x cuadrado respecto de y me da 0. Si derivo menos y cuadrado respecto de y me da menos 2y. Después derivo 3xy respecto de y me da entonces 3x. Y por último, si derivo menos x respecto de y me da 0 y 1 respecto de y también me da 0. Vamos ahora con las segundas derivadas parciales. Segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado me va a dar entonces, tengo que derivar 10x más 3y menos 1 respecto de x. Eso me da 10. Calculamos ahora segunda derivada parcial de f respecto de y cuadrado, que sería derivar menos 2y más 3x respecto de y. Me da en este caso menos 2. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, calcular la segunda derivada parcial de f respecto de x y respecto de y, que es lo mismo que la segunda derivada parcial de f respecto de y respecto de x. ¿Cómo calculo eso? Bueno, derivo 10x más 3y respecto de y o derivo menos 2y más 3x respecto de x. Pero en ambos casos me tiene que dar, en este caso, 3. Así que ya tenemos primeras y segundas derivadas parciales de f. Ahora, por otro lado, si igualamos la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y igual 0, eso es ¿para qué? Para poder determinar los puntos críticos. Entonces, si yo hago ese sistema, voy a obtener. ¿Cuánto me dieron las derivadas parciales? Me dieron 10x más 3y menos 1 igual 0 y menos 2y más 3x igual 0. ¿Sí? Ahí tengo entonces un sistema lineal. ¿Sí? Lo podemos ordenar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos? De la primera ecuación obtengo 10x más 3y es igual a 1. De la segunda ecuación yo obtengo que 3x es igual a 2y. ¿Sí? Nuevamente, el sistema, lo bueno es que es un sistema lineal, no deberá ser complejo poder resolverlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? A ver, de la primera ecuación tampoco podemos hacer mucho, así que vamos a hacer lo siguiente. Tengo 10x 10x más 3y es igual a 1 y el x sería entonces 2y sobre 3. Entonces, de estas dos relaciones podemos obtener lo siguiente.
Reemplazamos el valor de x, que es 2 y tercios, en la primera ecuación. ¿Y cuánto nos queda? 10 por 2i sobre 3 más 3i es igual a 1. ¿Sí? Para no trabajar con fracciones, vamos a multiplicar por 3. Y entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Vamos acá a multiplicar por 3. Nos va a quedar 2 por 10, 20, 20y, más 3 por i serían entonces 9i es igual a 3. De aquí entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos 29y es igual a 3, es decir, y sería 3 sobre 29. Y de aquí entonces podemos encontrar el valor de x. ¿Cuánto sería x? Sería este mismo valor multiplicado por 2 tercios, es decir, 2 tercios por 3 sobre 29. Se van los 3 y queda 2 sobre 29. ¿Sí? Entonces, único punto crítico sería entonces el puntito 2 sobre 29,3 sobre 29. ¿Sí? Ahora, la matriz hessiana evaluada en x, y, ¿cuánto sería? Vamos a la matriz hessiana. Debo ubicar mis derivadas parciales. Me va a quedar entonces 10, 3, 3 y menos 2. De aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos entonces que el determinante del hessiano evaluado en cualquier punto sería menos 20 menos 9 sería menos 29. El determinante evaluado en mi punto crítico sería entonces menos 29 porque es constante y eso me da menor que cero. Como es menor que cero, entonces automáticamente, ¿qué podemos decir? Entonces, f admite un punto silla en el puntito 2 sobre 29,3 sobre 29. Y ahí tenemos entonces la solución del problema porque no tengo más puntos críticos y los pude clasificar. Ya, dejemos entonces el resultado de nuestro ejercicio. Ahí pueden sacar si quieren también el print de pantalla. Vamos con un segundo ejercicio, ¿sí? Entonces dice, considere f de x, y igual a 3x cubo más 3y al cubo más 9x por y menos 1. Determine los puntos críticos de f y clasifíquelos en máximos, mínimos o puntos silla. Entonces, vamos con la solución. Entonces, observe que la derivada parcial de f respecto de x sería 9x cuadrado más 9 por y. La derivada parcial de f respecto de y sería 9y más 9x. La segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado sería entonces 18x. La segunda derivada, aquí tengo un error porque esto es 9y cuadrado. La segunda derivada parcial de f respecto de y sería entonces 18y. Y la segunda derivada parcial de f respecto de x y respecto de y debiera ser igual a la segunda derivada parcial de f respecto de y después respecto de x. Por lo tanto, derivo el 9x cuadrado más 9y respecto de y,
O si pienso que es más cómodo, derivo el 9y cuadrado más 9x respecto de x. Pero en ambos casos me tiene que dar lo mismo, que sería 9. Entonces, así que lo que tenemos, primera derivada parcial de f respecto de x igual 0, primera derivada parcial de f respecto de y igual 0. Entonces, aquí yo obtengo un sistema. ¿Cuál es el sistema? 9x cuadrado más 9y igual 0, y la segunda ecuación sería 9y cuadrado más x igual 0. De aquí entonces, ¿qué obtenemos? Podemos simplificar por 9 y vamos a obtener x cuadrado más y es igual a 0, o y cuadrado más x es igual a 0. ¿Sí? Pero de aquí, de la primera ecuación, podemos obtener que el y vale menos x cuadrado. Así, ¿qué hacemos? Reemplazamos el menos x cuadrado en nuestra segunda ecuación. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado más x es igual a 0. Es decir, ¿qué puedo obtener acá? Bueno, obtengo entonces que x a la cuarta más x es igual a 0. Es decir, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo x factor de x cubo más 1, eso vale 0. Es decir, obtengo x factor de x más 1 por 1 menos x más x cuadrado vale 0. Es decir, ¿qué es lo que voy a obtener? El x vale 0, o el x vale menos 1, o 1 menos x más x cuadrado vale 0. Pero para nuestra última ecuación, que es una ecuación cuadrática, el discriminante es b cuadrado 1 menos 4 veces a por c menos 4, menor que 0. Entonces, aquí no existe solución, ¿sí? Porque me dan números complejos, ¿sí? Entonces, así, el x vale 0 o el x vale menos 1. Pero si el x vale 0, recuerden que teníamos una igualdad. ¿Cuál era la igualdad? La vamos a destacar, que era que y era menos x cuadrado. Por lo tanto, y sería menos 0 al cuadrado, que sería 0. Y si el x vale menos 1, el y sería menos 1 al cuadrado, que también sería menos 1. Entonces, puntos críticos, de hecho habrían dos puntos críticos. Puntos críticos tenemos el 0,0 y el menos 1, menos 1. Dos puntos críticos. ¿Sí? Entonces, calculemos ahora el hessiano. El hessiano, en un puntito x, y, hay que colocar nuestras derivadas parciales. Fxx 18x. 18x, fxy nos dio 9, igual que fix 9, y fii nos dio 18y. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Que el determinante del hessiano en un punto de x, y va a ser 18x por 18y menos 81. Entonces, veamos qué pasa con nuestro puntito 0,0. El determinante evaluado en 0,0 sería 18 por 0, 0, por 18 por 0, 0, menos
81 nos da menos 81 es menor que cero. Recuerden, cuando el determinante da menor que cero, automáticamente nuestro punto es un punto cero. Entonces, F admite punto silla en 0,0. ¿Sí? Ahora vamos con el otro puntito. Tenemos entonces el determinante evaluado en menos 1,-1 nos va a quedar menos 18 por menos 18 menos 81. Y esto es 18 al cuadrado menos, recuerden que 81 era 9 al cuadrado. No importa cuánto sea esto, pero 18 al cuadrado es más grande que 9 al cuadrado, así que esto nos va a quedar positivo, ¿sí? Como nos da positivo, entonces, ¿qué podemos decir? F admite, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Entonces, lo que tengo que hacer yo es evaluar la segunda derivada parcial de f respecto de x en el puntito menos 1,-1. Si me da positivo sería entonces un mínimo, si me da negativo sería un máximo. Y fxx es 18x, entonces esto me queda menos 18, entonces esto es menor que cero. Con estos dos datos podemos decir entonces que f admite un máximo en -1,-1. Entonces ahí determinamos los puntos críticos y los clasificamos. Uno es un máximo, que sería el -1,-1, y el 0,0 genera un punto silla. Y ahí tenemos entonces la solución de nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a dejar ahí primera parte del problemita por si alguien quiere sacar un print de pantalla. Y segunda parte de nuestro ejercicio. Ya chiquillos y chiquillas, que estén muy, pero muy bien, se cuidan y nos vemos lo más pronto posible. Que estén muy bien. Chao, chao.